Sigue siendo muy tensa la situación de los migrantes en Turbo, Antioquia. Hemos visto y escuchado la situación que padecen miles de personas que se encuentran varadas allí y en las últimas horas el gobierno anunció que tendrán de 3 a 10 días para abandonar el país de manera voluntaria. Hoy analizaremos esta situación y para eso estoy en este momento con Alexandra Castro, investigadora en Derecho Internacional, experta en temas migratorios y además profesora del externado. Gracias por acompañarnos, Alexandra. A ti, muchas gracias. Primero aclaremos un término. ¿Cuál es la diferencia entre migrantes o inmigrantes? Bueno, el migrante es el término en general que se utiliza para describir a las personas que se encuentran lejos de su país de origen o de su lugar de origen con la voluntad de permanecer en un sitio de destino. Hablamos de inmigrantes cuando nos referimos a aquellas personas que ingresan al territorio de un estado y emigrantes a aquellas personas que salen del territorio de un estado. Es decir, en este caso es válido decir migrantes o inmigrantes. Exactamente, las dos son perfectamente correctas. ¿De dónde viene esta cantidad de inmigrantes que llegan a nuestro país, que han logrado atravesar fronteras de Ecuador, de Panamá, de las distintas zonas y por qué llegan a Colombia? ¿De dónde vienen? En este momento estamos encontrando un gran flujo de cubanos, que no es, digamos, reciente, es un fenómeno que se ha venido dando especialmente cuando empieza a existir la expectativa de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero no son los únicos que estamos viendo llegar. También está llegando una gran cantidad de haitianos. Los haitianos, digamos, por la situación económica de este país y sus grandes dificultades, son las personas que más salen de su lugar de origen. Los haitianos y van a todos los lugares del continente y pues en esta lógica Colombia no escapa como país de tránsito. Pero también estamos viendo nepalíes, personas de origen africano y de otros países asiáticos que están tratando de atravesar por Colombia. ¿Por qué vemos esto? La diversificación de las migraciones hace que las personas intenten buscar nuevas rutas para llegar a sus lugares de destino. Estados Unidos siempre ha sido el principal lugar de destino de la región. Lo que pasa es que al hacerse más difícil atravesar por los lugares que utilizaban históricamente para llegar, ellos buscan nuevas rutas. Y las nuevas rutas los llevan a Colombia, que es un país que históricamente no había sido un lugar de tránsito importante, pero que por su ubicación geográfica puede ser un buen lugar para continuar el trayecto hacia Estados Unidos. Pero si vienen desde Cuba, por ejemplo, ¿qué travesía tienen que hacer? Depende, existen varias rutas, existen algunas que pasan incluso por Venezuela, Brasil y van la vuelta a Ecuador para luego llegar a Colombia. Existen algunas que iban directamente antes a Ecuador y luego intentaban subir por Colombia. ¿Son llamados también coyotes? ¿Cuánto les cobran estas personas que son, digamos, los intermediarios de manera ilegal para que atraviesen otras rutas? Estas personas se llaman traficantes de migrantes. Les llamamos coyotes porque es el nombre que tienen en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, digamos, en Latinoamérica, digamos que adoptamos ese término. Los traficantes de migrantes son todas las personas que se favorecen o se lucran de ese negocio de ayudar a llegar a las personas a su lugar de destino. ¿Cuánto ganan? Todo tipo de sumas, dependiendo de lo largo que sea el trayecto y hasta dónde vayan. Según se preguntaba a las personas que se encuentran en el Urabá, algunas habían pagado desde $5.000, algunos habían dicho un poco menos, hasta $8.000. Entonces, dependiendo de la ruta, dependiendo de lo que dure el trayecto, está la suma que les cobran estas personas para pasar. ¿Con qué documentación llegan estos migrantes? También depende. En ocasiones llegan con su pasaporte, pero lo más usual en términos de migración irregular es que las personas pierdan su pasaporte porque en la medida en que sean indocumentados, pues se necesita expedir un documento de viaje para que continúen su viaje. Los cubanos llegan con su pasaporte porque la intención de ellos es llegar a Estados Unidos y, digamos, favorecer o beneficiarse de la ley de ajustes que les permite permanecer de manera regular en el territorio norteamericano, pero para eso se necesita acreditar que son cubanos, por lo cual viajan con su pasaporte. Colombia ha dicho que no va a permitir que este sea un país trampolín para que ellos lleguen a otros destinos. Principalmente ellos querían que los embarcaran en un avión rumbo a México, pero ya el gobierno de México ha dicho que no. ¿Qué alternativas les quedan a ellos si no quieren regresar a su país de origen? Bueno, primero que Colombia diga que no quiere o no va a permitir ser un país trampolín, digamos, es un mensaje que es válido para el gobierno colombiano. Sin embargo, todos los países que han intentado decir vamos a acabar con la inmigración, pues han fracasado. Es decir, Colombia no podría de alguna manera cerrar totalmente la frontera porque por unas fronteras tan grandes y tan porosas pues van a seguir llegando estos inmigrantes en su búsqueda por mejores condiciones de vida en los países de destino. ¿Qué alternativas les quedan al gobierno colombiano o a estos migrantes? Pues continuar su camino a través de Colombia en la medida en que Colombia no los puede retener indefinidamente. Tengamos en cuenta que la migración irregular no es un delito, estas personas no son delincuentes y por lo tanto el Estado colombiano no puede hacer más que deportarlos, es decir, devolverlos o a su país de origen, que si es el caso de los cubanos o los haitianos sería un poco problemático, o a su último país de tránsito, que en muchos casos es Ecuador, o simplemente solicitarles que salgan de
del territorio colombiano, lo que en este caso está siendo bastante peligroso, porque las personas que dicen, listo, me deportan, salgo del territorio colombiano, pero lo hago ¿por dónde? Están saliendo por la trocha del Darién, están saliendo madres, están saliendo niños, y esta situación es bastante precaria por las difíciles condiciones de la selva y por las condiciones en las Pero cuales ahí la responsabilidad es de estos mismos ciudadanos. Cuando una persona está dentro de un territorio de un Estado, la responsabilidad por lo que le pasa es de ese Estado, ¿cierto? Porque son personas titulares de derechos, independientemente si no son nacionales de ese Estado, pues tienen derechos, y esos derechos, digamos, lo que les suceda en esto, el Estado colombiano sería garante de esta situación. Eso hace más problemática aún esta dinámica. De acuerdo a lo que dices, una vez ellos ingresaron a nuestro país, ¿qué facilidades les da Colombia? Porque estamos viendo en imágenes las condiciones precarias en las que ellos se encuentran. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en ese sentido del país? La verdad, las facilidades que les están dando el Estado colombiano son pocas, estas personas, y justamente ahí va el llamado a que Colombia prepare una política de inmigración coherente y seria, que tenga en cuenta que no por decir que va a cerrar la frontera y las personas no van a seguir pasando, esto va a ser realidad. Por lo cual se necesita una infraestructura para recibir a estas personas, para que el tiempo que permanezcan en el territorio colombiano lo hagan en condiciones dignas. Esta dignidad humana no depende si uno es de una nacionalidad o de otra. Por lo cual estas personas, especialmente teniendo en cuenta que aquí hay mujeres embarazadas, hay niños, hay ancianos, pues merecen ciertas condiciones dignas de permanencia en el territorio colombiano, lo cual, como se indica o se ha mostrado hasta ahora, no se están dando. El procurador ha dicho que se debería proteger el derecho internacional del refugiado. ¿Ellos están en calidad de refugiados? Ellos tendrían la posibilidad de solicitar el reconocimiento como refugiados en el territorio nacional. Este procedimiento, hasta donde tengo entendido, se está respetando por parte de las autoridades de Migración Colombia, es decir, quien quiera hacer una solicitud de este tipo lo está pudiendo hacer. Lo que pasa es que hay un detalle que hay que tener en cuenta, y es que los cubanos que quieren continuar su viaje hacia Estados Unidos por aplicarse y beneficiarse de la ley de ajuste, si hacen una solicitud de refugio en Colombia, luego podrían negarle la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. Entonces es una cuestión técnica y estratégica de ellos de no querer ser, digamos, solicitar su reconocimiento como refugiados. Cuando se va a analizar caso por caso, ¿Colombia también tendría la potestad de decidir si les da un permiso temporal? Eso es justamente lo que se está pidiendo, que no se tomen decisiones en masa, que no se hagan deportaciones masivas como la que le sucedió a los colombianos recientemente desde Venezuela, que Migración Colombia analice caso por caso, pero no solamente tomar el pasaporte y poner un sello de deportación, sino en verdad conocer cada historia para saber si esas personas están en condiciones de continuar el viaje o de salir, o si en verdad necesitan una protección internacional, lo cual haría que debería permitirse su permanencia en el territorio nacional. Si muchos de ellos han acudido a la deportación voluntaria y tienen de 3 a 10 días, ¿hay algún sello o alguna negativa que ya tengan y que les posibilite volver a ingresar al país? La verdad no lo sé por una razón, y es que ese concepto de deportación voluntaria no existe. Es decir, lo veíamos a la ministra que lo decía en televisión, pero es como un eufemismo, porque exactamente como lo señalas, a uno no lo deportan voluntariamente, o sales voluntariamente o te deportan, que es un acto administrativo, una decisión de la administración, mediante la cual se dice que una persona tiene que salir del territorio. Al ser una decisión de la administración, debería estar consignada en el pasaporte de las personas y, digamos, dependiendo del origen nacional, para regresar a Colombia tendrían que esperar un tiempo o solicitar una visa. Alexandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De todas formas, esa es como la parte, digamos, legal del asunto, pero nos conmueve mucho la situación por la que están pasando estos inmigrantes. Así es, estamos todos preocupados y esperamos que se solucione pronto esta situación.